Hola queridos amigos de YouTube. Hoy martes 25 de febrero del 2025, su espacio, su canal OR Verdadazos les manda un abrazo muy apretado. Como ya es costumbre, quiero agradecer sus comentarios. A todos los comentarios los leo y a todos les contesto, les doy un like y un corazoncito. Muchas gracias. No creo merecer su tiempo, pero por esto les doy muchas gracias. Quiero agradecer a Florecita 473, a Mónica Damián 9811, a Margarita Saiz 8973, a Pacheco Angélica, a Domingo del Pirindingo, un saludo, a Susana Brown 2252 y a Mauricio Vergara. Un abrazo muy apretado. Este video tratará de dos asuntos, dos graves problemas que tenemos por culpa de la 4T. Quiero insistir en que vean el programa de ayer. Creo yo que es uno de los programas más acuciosos y más importantes que he transmitido desde hace 5 meses. Ya vamos en 120 videos, ya llegamos a los 5,810 suscriptores y recuerden, si en algo creen que les sirve mis ideas, si ustedes creen que mis ideas son compatibles con sus ideas, mis sentimientos son compatibles con sus sentimientos y mis conclusiones son compatibles con sus conclusiones, no se olviden de dar like, suscribirse, recomendarnos porque somos una hermandad y hacer sus comentarios. Las bases de esta cofradía, de esta hermandad, datos, hechos y evidencias. Todo de buena fe y siempre defendiendo la verdad a capa y espada. Recuerden, la unión hace la fuerza y no divide y vencerás como lo hizo AMLO y como lo siguen haciendo todos los caporegimes de la 4T. Hermanos, estamos en la peor época política, social, económica y jurídica en la historia de nuestra patria. Hermanos, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que unirnos. Tenemos que comentar para que más hermanos mexicanos se inmiscuyan, se interesen en los aspectos políticos de nuestra patria. Esto no es de clases sociales. Esto no es de cultura. Esto es por amor a nuestra patria. Por eso siempre les digo, hermanos mexicanos, porque todos somos hijos de nuestra madre patria. Repudio, indignación por el cinismo de la 4T. Iniciamos. Iniciamos pues. Dos temas muy importantes. El primero, el Mayo Zambada. El jefe de jefes o el capo di tutti capi por más de 50 años. Un hombre que tiene hoy a la Presidenta de México, a todo el gobierno de México, a toda la 4T, a toda la Cuarta Transformación, a toda la familia de AMLO y al propio AMLO en su mano. Todos podemos concluir por todos los datos, hechos y evidencias que son públicos que la 4T
es una ideología de narcopolítica. En documentos oficiales de Estados Unidos, en programas de Fox News de Estados Unidos, se menciona a México como un narco state, un narco gobierno, un narco país. La prueba más contundente de que México es un narco estado, un narco gobierno, y más a partir de que López Obrador llegó al poder, será lo que voy a poner ahorita en un video para que ustedes lo vean y lo escuchen. Nacional. Me gustaría, si el fiscal pudiera responder el tema, que si eso se refiere a que agentes estadounidenses habrían entrado al territorio mexicano, o a qué lo podemos atribuir. Bueno, yo creo que es un tema que ya hemos platicado y que vale la pena recordarlo porque ha vuelto a los medios. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, en forma inmediata, el Gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía, iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Todas estas conductas están sancionadas. Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, sino que hicimos algo que en este momento me llama mucho la atención porque fue público y también lo dimos a conocer. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió. Queridos hermanos mexicanos, es el colmo del cinismo, del descaro, de la desfachatez, lo que un fiscal general de la República, el abogado del pueblo, el que persigue los delitos en materia federal, salga en las mañaneras a confundir, a engañar, a manipular, esto es, a estafar. El señor, de manera cínica, establece que desde que detuvieron al Mayo, o lo entregaron, o lo secuestraron, o haya sido como haya sido, el gobierno de México está requiriendo al gobierno de Estados Unidos que regrese a México al Mayo Zambada. Para tal efecto, quiero aclarar que en materia jurídica, en base a nuestra Constitución, el gobierno de México tiene todo el derecho y procede que regresen al Mayo. Como dije en pasados programas, eso es en base a derecho. Pero hablando de los hechos, jamás el Mayo volverá a pisar territorio nacional. Y ustedes me dirán, oiga, licenciado, usted estudió leyes. ¿Por qué usted nos explica que jurídicamente el Mayo y el gobierno de México tienen derecho, en base a la Constitución y a los tratados internacionales, de que regresen al Mayo? ¿Y por qué Estados Unidos viola esos tratados
y Estados Unidos ignora todas las peticiones que el gobierno de México, por conducto de la Procuraduría y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Estados Unidos los ignora. No habrá repatriación, hermanos mexicanos. Y todo por culpa de la 4T. Todo por culpa del gobierno de México. Y me voy a explayar muy puntualmente. Detienen, secuestran, o haya sido como haya sido el Mayo, sin ningún conocimiento del gobierno de México. Esto se traduce, se explica en que el gobierno de Estados Unidos, el de Biden, no le tenía la mínima confianza al gobierno de López Obrador. 2. No le tenía la mínima confianza al gobierno de López Obrador porque el gobierno de Estados Unidos ya tiene pruebas contundentes de que la 4T es el crimen organizado. Y los narcos son parte de la 4T y ellos conforman crimen organizado. Esto es una organización, como una empresa, como una sociedad. Continúo. El gobierno de Estados Unidos, y ya lo ha dicho Trump, está catalogado como narco gobierno. No lo digo yo, lo ha dicho Trump de frente para que lo escuche toda la 4T, todo el gabinete de la 4T y la propia presidente Claudia Sheinbaum. En su cara, Trump ha dicho que México es un narcoestado y además terrorismo. En México el crimen organizado, los cárteles son terroristas. De manera cínica, y esto es uno de los puntos finos, el fiscal general de la República, hoy en la mañana, dice que también pidieron la extradición con independencia del secuestro, la extradición con motivo de que el Mayo Zambada tiene 3 órdenes de aprehensión, que con motivo de lo anterior, el gobierno de Estados Unidos tiene que entregar al Mayo para que el Mayo se sujete a proceso con motivo de las 3 órdenes de aprehensión. Primero, es una ingenuidad, una estafa decirle al pueblo de México que el gobierno de Estados Unidos va a entregarle al gobierno de México al Mayo. Ellos lo saben perfectamente bien que nunca va a suceder porque para el gobierno de Estados Unidos, Morena, la 4T, el sexenio de AMLO y hoy el de Claudia son socios del crimen organizado. Más claro ni el agua. Y yo me pregunto, si existieran o existen órdenes de aprehensión en contra del Mayo Zambada, la pregunta fina es la siguiente. Señor fiscal, señora presidente, ¿por qué nunca ustedes capturaron al Mayo? ¿Por qué la sociedad nunca nos enteramos que hubo operativos como los que hay hoy para capturar a los hijos del Chapo, para capturar al Mayo? ¿Por qué había sendas órdenes de aprehensión en contra del Mayo y siempre estuvieron guardadas en el cajón de la Fiscalía General de la República? Guardadas en el cajón para que no las tuviera el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional. O sea, señora presidente, señor fiscal, que ustedes duraron protegiendo al Mayo durante años, todo el sexenio de AMLO y el nuevo de Claudia, y cuando el gobierno de Estados Unidos logra detenerlo, incluso en contra de la protección que la 4T le dio al Mayo, ahora muy a gusto dicen, tú ya hiciste el trabajo sucio, Estados Unidos, entrégame al Mayo. Esto es
dámelo como si fuera una comida peladita y en la boca. Con estos razonamientos que les estoy dando, cualquier persona puede concluir que la 4T, 6 años de AMLO y los 100 días de Claudia protegieron al Mayo Zambada. La pregunta lógica e inmediata es, ¿por qué? ¿Por qué si había sendas órdenes de aprehensión y Claudia es el segundo piso de la 4T, por qué nunca hubo operativos para detener al Mayo Zambada? ¿Qué motivó que el gobierno de México, el gobierno federal, jamás hubiera tenido la intención de detener al Mayo? Señor fiscal, los mexicanos no somos lerdos. Ustedes son tan soberbios, tan corruptos, que creen que el pueblo de México, donde yo me incluyo, somos lerdos. ¿O somos igual de corruptos que ustedes? Hermanos mexicanos, todo lo que empieza mal, termina peor. La 4T inició en contubernio con el crimen organizado para apoderarse del poder total. La 4T y el crimen organizado, los narcos, que son entre ellos el crimen verdaderamente organizado, como son socios, se apoderaron del poder ejecutivo por medio de los dos capos di tutti capi, AMLO y el Mayo. Después, AMLO y el Mayo se apoderaron del poder legislativo federal por medio de la Tadei, de la Mónica Soto, de los Yunes, de los dos senadores del PRD por Michoacán y de una senadora del PRI y del de Movimiento Ciudadano, senador por Campeche. Esto es, los dos capos, AMLO y el Mayo, tienen en su bolsa al Poder Ejecutivo por conducto de la Claudia y al Poder Legislativo por conducto de Adán, Noroña y Monreal. Y con otros 3 gusanos, Mier, Ávila y Gutierritos. Y ya a punto de que tengan en su bolsa a todos los jueces, magistrados y ministros de la Corte, que son los que en última instancia resuelven quién es narco y quién no es narco, quién es corrupto, quién no es corrupto. Y todos esos jueces, todos esos magistrados y todos esos ministros, como Lorena, Yasmín y las 3 ministros, Loreta, Yasmín y Lenia, son gente de la 4T puestas por los dos capos di tutti capi. Uno que hoy dicen vive en la chingada y otro que hoy está detenido en Estados Unidos. Esa, hermanos mexicanos, es nuestra realidad. El que no la quiera ver, todos mis respetos. Para mí, está ahorita el país, por culpa de la 4T, a punto de desmoronarse. No quiero ser alarmista, pesimista. Como abogado, todo lo que digo es porque primero analizo y razono en base a datos, hechos y evidencias. La 4T, pues, llegó al poder y esa 4T es el crimen organizado y la clase política. Pero llegaron de manera chueca, corrupta, fraudulenta. Y hoy están temblando porque el Mayo, como en toda la gente de delincuencia,
se sintió traicionado por la 4T. ¿Por qué por la 4T? Porque Rocha Moya es gente de la 4T. Rocha Moya es gente íntimo de AMLO. ¿Y quién fue el que organizó la reunión entre el Mayo, Rocha Moya y Cuen, al que asesinaron? Rocha Moya, la 4T. Y para el Mayo fue una traición interna, como en tiempos de Al Capone, de la 4T en contubernio con los Chapos. Todas las mafias, en todas las películas, en toda la historia, se destruyen porque entre ellos mismos se atacan, se dividen, se divorcian. Y hubo un gran divorcio entre la 4T y el crimen organizado, el cártel de Sinaloa. El Mayo está jugando sus cartas infinitamente con mayor inteligencia que la Claudia, para que vean a quién tenemos de presidente. Porque el Mayo sabe perfectamente bien que su detención fue un secuestro, un engaño, una trampa, y que ese engaño, ese secuestro, esa trampa, lo hicieron dentro de la 4T en contubernio con los Chapitos. Resumen, se traicionaron entre ellos mismos. Los Chapos al Mayo, AMLO al Mayo, se traicionaron. La 4T traicionó a sus socios, a los narcos. Datos, hechos y evidencias. Como el Mayo sabe que esa detención fue un secuestro y que ya no va a volver a pisar territorio porque Estados Unidos jamás lo va a repatriar, dice, ok, ¿quiénes intervinieron para que me secuestraran? Rocha Moya, 4T AMLO. Mis ex socios, sobrinos y uno de ellos ahijado, los Chapos. Rocha Moya, la 4T, AMLO y los Chapos. Como yo ya no voy a volver a pisar territorio nacional, como estoy muy enfermo y como no quiero yo la pena de muerte, voy a negociar con el gobierno de Estados Unidos. Pero primero, en virtud de que éramos socios, el Chapos, la 4T y yo, les voy a mandar un regalito. O me repatrian o empiezo a cantar como Pedro Infante. Por eso el gobierno de México está temblando y está haciendo todo lo que tiene a su alcance, todas las herramientas jurídicas para que el gobierno de Estados Unidos repatrie al Mayo, para que el Mayo no cante como Pedro Infante. Lo que hizo ya la 4T con el general Cienfuegos. Pero aquí va a tocar la pequeña casualidad, y menos con Trump, de que lo regresen. Está temblando la 4T porque ya el Mayo tiene todas las cartas para decir, miren, me detuvieron ustedes y en mi detención, en mi secuestro estuvo Rocha Moya, gente de la 4T. Les mandé primero una carta, la primera carta, la primera bomba, en donde él dijo que mataron a Cuen, no en la gasolinera, en la reunión. Acuérdense que Rocha Moya dijo que a Cuen, al que asesinaron, lo habían matado en una gasolinera porque lo querían asaltar, cosa que fue un fraude. Y hasta ahora no hay nadie en el bote de ese engaño. Estados Unidos lo sabe. ¿Me estoy explicando? 2, la segunda carta les volvió a decir, señores, yo no me quiero morir en Estados Unidos, y mucho menos que me den la pena de muerte. Después de que se hizo el escándalo del día viernes de ayer, de los abogados del Mayo, que son gente de la 4T, sin ninguna duda, en la tarde, el abogado de Estados Unidos dice, se va a declarar el Mayo de un solo delito, que es el que amerita pena de muerte,
por dos cosas. Una, ya no hay pena de muerte, se queda en Estados Unidos. Ya no hay violación, porque en México no hay pena de muerte, allá sí hay pena de muerte. El Mayo se declara culpable de un delito de pena de muerte negociando con los fiscales y no le van a dar la pena de muerte. Para llegar en el sistema judicial de Estados Unidos a un trato con el gobierno federal, necesitas dar más elementos, pruebas, y en Estados Unidos los testimonios son muy importantes. Testimonios de gente más importante del que pide el negocio, la ayuda, el convenio, para que el gobierno de Estados Unidos diga, ok, lo que tú me estás informando es tan importante que no te voy a dar la pena de muerte. Es más, es tan importante que los últimos años que tú tengas de vida, como ya estás muy viejo, te voy a dar tratamiento contra tu próstata y te voy a mandar a una cárcel de media seguridad, no a la cárcel donde está el Chapo. Esto, señores, es la esencia. Por eso el gobierno de la 4T insiste e insiste a que le regresen al Mayo. Está el gobierno de México desesperado, exigiendo que se cumpla con la ley, con los tratados, cuando aquí en México la misma 4T pisa todos los tratados internacionales, todas las leyes, toda la democracia, la independencia del Poder Judicial, todo aquí, la 4T lo viola descaradamente. Pero cuando le conviene, pide que se respete la ley. Esto que les estoy diciendo es la punta del iceberg del derrumbe de la 4T. ¿Y por qué? Hoy, a partir de hace una semana, los cárteles o carteles en México son terroristas. Hoy, el Mayo Zambada es ya no narcotraficante, es terrorista. Yo les pregunto y les voy a contestar como abogado, ¿por qué creen que la Claudia y el gabinete de Claudia, Noroña, Adán y todo ese grupete están en contra de que a México, el propio México, declare al crimen organizado como terroristas? Lo que ya hizo Canadá y ya hizo México. ¿Por qué México se está oponiendo tanto que hasta la presidenta acaba de mandar reformas a la Constitución para declarar terroristas a los que ingresen a México, a detener a narcos? ¿Por qué creen que la presidenta no diga, hermanos gobernados, patrones míos, ciudadanos mexicanos? Yo estoy de acuerdo en que en México el crimen organizado, los narcos, los que extorsionan, los que secuestran, sean en la Constitución declarados terroristas, para unirme a mis dos socios, Estados Unidos y Canadá. Y les voy a contestar. Al momento que México declare al crimen organizado terrorista, como terrorista, se estaría dando un harakiri, como los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque con independencia de que Estados Unidos no le importa de que México se declare en México se declare a los cárteles como terroristas, para Estados Unidos ya tienen la carta para hacer y atacar en lo jurídico, en lo bélico, en lo político y en lo económico a México. Viene la pechuga de este video. La 4T no quiere declarar
al crimen organizado, a los cárteles, a los narcos como terroristas. Porque si México lo hace en ese momento, todos los políticos, expolíticos, empresarios que hayan tenido negocio con cualquier integrante del crimen organizado será también juzgado, perseguido como terrorista. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Cualquier ciudadano de Estados Unidos, de Canadá y de México que haya tenido negocios con el crimen organizado, que le haya dado dinero al crimen organizado, información al crimen organizado, lo haya protegido como al Mayo, de que tenía varias órdenes y nunca lo atraparon, haya recibido dinero de cualquier persona del crimen organizado, es para Estados Unidos y para Canadá terrorista. Yo les pregunto a ustedes, hermanos mexicanos, ¿la 4T tiene las manos limpias? Si las tuviera, diría, bravo, yo también voy a nombrar al crimen organizado como terroristas porque yo, partido político en el poder, no tengo nada que ver con el crimen organizado. Eso hace un presidente limpio, transparente. Pero ¿qué está pasando en México? Que Mario Delgado, por el huachicol, todos los gobernadores de Morena, Durazo de Sonora, Rocha Moya de Sinaloa, a lo mejor el de Nuevo León, el muchachete corrupto de Nuevo León. Les aseguro que el gobierno de Estados Unidos ya sabe todo el tinglado que hizo Morena, la 4T, AMLO, para apoderarse del país por medio de todos los gobernadores, de todos los diputados como Monreal y Adán. Yo les aseguro, por lo que he estado viendo en las noticias de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos ya tiene todo sobre la mesa para empezar a meter a la cárcel a políticos y expolíticos de la 4T. El Mayo, lo que declare el Mayo, será la cereza en el pastel. Porque fíjense bien, declarando, ya firmaron todo y autorizaron que terroristas al crimen organizado, a los narcos de México. Con ese solo hecho en Estados Unidos, cualquier particular, esté o no esté en la política, esté o no esté en el gobierno, que haya colaborado con algún miembro del narco, del crimen organizado, es también terrorista. ¿Qué piensan ustedes que están sintiendo todos los que están ahorita en la élite de López Obrador, de la 4T y de Morena? ¿Están tranquilos? Pues yo les digo, hermanos mexicanos, ¿por qué no hacemos toda esta cofradía, invitamos, para regalarles boletos de avión a una lista? Primero, a todos los gobernadores de Morena, a los Salgado de Guerrero, a Bedoya de Michoacán, a Américo Villarreal de Tamaulipas, a Durazo de Sonora, a Rocha Moya de Sinaloa. ¿Por qué no los invitamos para que se vayan a Estados Unidos? Si no hoy, dentro de 2 meses. Están temblando. Hermanos mexicanos, guarden este video. Porque, como lo diga, vamos a salir ganando todos. Si todo lo que yo les estoy diciendo son mentiras o conclusiones erradas, gana México. ¿Por qué gana México? Porque esto es que el gobierno de Estados Unidos sabe que los de la 4T son las almas de la caridad y a ninguno va a meter al bote. 2,
Si Estados Unidos tiene todas las pruebas y en base a esas pruebas le dice al gobierno de México, tú vas a hacer esto y esto, dentro de lo cual me frenas tu reforma al Poder Judicial porque viola el Tratado de Libre Comercio, salimos ganando los mexicanos. Si Estados Unidos le dice al gobierno de Claudia, la 4T de AMLO, que son lo mismo, me vas a combatir frontalmente el crimen organizado, tal y como lo hizo Calderón, vamos a salir ganando. Ya están metiendo a mucha gente en la cárcel y decomisando y destruyendo muchos laboratorios. Estados Unidos le va a decir, o haces esto, 4T, o a todos los meto al bote. O que Estados Unidos ya declaró al crimen organizado, a los narcos terroristas. Repito, confirmo, ratifico. Cualquier sociedad mercantil, sociedad civil o persona física que haya tenido relación con los cárteles de la droga también son terroristas. Para Estados Unidos, a partir de hace una semana, AMLO y el Mayo son los dos terroristas, si es que Estados Unidos ya tiene pruebas, que se los aseguró, de que AMLO y el Mayo eran los capos, socios de Tutti Capi que se apoderaron de México. Al ser socio el Mayo y los Chapos, que en esa época estaban juntos, de AMLO, tuvieron el control de todo el país, la protección de AMLO, del ejército, para hacer todos sus negocios y para mandar fentanilo a Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene un testimonio que se vincule con otro documento, otra presunción, otro video o varias presunciones, saludos a la mamá del Chapo, Ida Sabariraguato, más todo lo que han espiado AMLO en todo su sexenio, van a meter al bote a AMLO o a sus hijos o a todos aquellos que protegieron, solaparon, se asociaron con el crimen organizado. Porque en materia jurídica hay culpa por acción y culpa por omisión. La culpa por omisión es que tú debes de hacer algo, tienes las herramientas para hacerlo, tienes las evidencias para hacerlo, tienes la obligación legal para hacerlo y no lo haces, también eres culpable. Hermanos mexicanos, guarden este video. Guárdenlo. Porque yo les aseguro que los 4 años de Trump va a ser el infierno de la 4T. Nosotros los ciudadanos mexicanos de buena fe hemos vivido un infierno con la 4T. Ahora todos esos caporegimes que están en la élite del obradorato van a vivir un infierno. Y me voy a atrever a especular todavía más. No tarda el gobierno de Estados Unidos en detener a alguien muy importante dentro de la política de la 4T. Y les voy a dar un dato como abogado. Declarando terroristas al crimen organizado, como ya lo hizo Estados Unidos, los delitos de terrorismo, como son de lesa humanidad, no prescriben. Señora Presidente, Noroña, Monreal, todos ustedes, pregúntenle a sus abogados que el delito de terrorismo no prescribe. Pueden agarrar a quien ellos quieran que tengan nexos con el crimen organizado. Peña Nieto, Durazo, García Harfuch, Calderón, Fox, todo aquel ciudadano mexicano que haya tenido interacción con los que hoy ya son terroristas, sea por acción o por omisión,
no prescribe el delito de terrorismo. Hermanos, hermanillos mexicanos, ¿estoy explicándome correctamente como abogado? Lo que les estoy diciendo es real, en base a la ley de Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que Trump me ha dicho 2 o 3 veces que México es un narcoestado? Porque ya tiene las pruebas. Lo del Mayo es la cereza en el pastel. Y recuerden, no se olviden de su hermano mexicano. La reforma al Poder Judicial, que tanto están presumiendo y que la quieren llevar al vapor, por mi experiencia, mi sapiencia y por todas las evidencias, va a ser frenada antes de lo que ustedes creen. Porque una de las bases principales del Tratado de Libre Comercio es la independencia del Poder Judicial. Y muchos jueces, magistrados, ex jueces, ex magistrados, han mandado sendos quejas al gobierno de Estados Unidos, donde le muestran al gobierno de los Estados Unidos el fraude que está realizando la 4T para apoderarse de la impartición de justicia. Ahorita Estados Unidos está observando todo. Y señores, faltan 10 días. 10 días, Claudia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entregar a la patria por defender a la 4T? ¿Por defenderte a ti? ¿O vas a entregar a AMLO para defender a la patria? Hermanos mexicanos, todo lo que empieza chueco termina peor de chueco. Y siempre la verdad sale a frote. Saludos. Guarden este video y por favor vean el video de ayer. Se los pido de corazón. Likes, likes, likes. Aunque no paso de 3,000 seguidores, de 3,000 vistas y de 400, 500 likes, yo seguiré en contacto con ustedes por amor a mi bandera, a mi morenita, a mi patria y a mis futuras generaciones. Seguiré. Adiós.